Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar Cómo desarrollar tu razonamiento contable con éxito. Mi nombre es Deidre Vélez y voy a ser la persona encargada de llevarles la información que vinieron a buscar con respecto a este tema. Yo soy contador público de profesión y desde hace 5 años me dedico a la educación en el área contable. Después de hablar con muchísimos alumnos, descubrí que hay muchísimas fallas, sobre todo en comprender los aspectos más básicos de la contabilidad. Creamos Genio Empresarial como una herramienta para que los emprendedores, estudiantes, profesionales puedan ir avanzando en estos temas y ayudarlos a que tengan un crecimiento efectivo en esta área. Genio Empresarial está con ustedes a través de las redes sociales, por favor búsquenos por ahí. Vamos a comenzar a hablar de qué es el razonamiento contable. Pero antes de hablar de qué es el razonamiento contable, vamos a explicar qué es la contabilidad. La contabilidad, para muchos autores, es una ciencia, es un arte, es una técnica, pero todos coinciden en que se encarga de hacer los registros de las transacciones financieras que tiene una persona o empresa, porque todo lo que tiene dinero está totalmente susceptible a ser registrado de forma contable. Entonces, siendo la contabilidad esto, una técnica, una ciencia o un arte que se dedica al registro de las transacciones, debemos empezar a determinar lo que es el razonamiento contable. El razonamiento contable no es más que el poder entender y comprender cómo llevar estas transacciones financieras a el idioma contable. Para ello debemos desarrollar diversos aspectos, que es lo que venimos a aprender aquí. Lo primero que debemos aprender es que existen principios contables. Los principios contables no son más que normas, reglas y estructuras que nosotros debemos llevar a cabo para realizar estos registros. Existen diversos principios. Antes, en años anteriores, sobre todo en los años 90, estos principios se llamaban supuestos, porque se supone de que al ser reglas de orden general o de conocimiento general, pues todas las personas que manejan el ámbito contable o financiero, pues los aplican. Hay algunos principios contables que son bastante sencillos de entender y te voy a explicar por lo menos dos el día de hoy para que vayas entendiendo de qué estamos hablando. Uno de los principios es el principio de realización. Es el principio que indica que solamente se van a realizar los registros contables cuando se hayan ejecutado o hayan pasado realmente. Es decir, yo no puedo registrar algo que no ha pasado. Supóngase usted que viene una persona y me dice que el día de mañana me va a comprar una mercancía. No ha pasado, no lo puedo registrar el día de hoy, porque muchas cosas pueden pasar. Quizás el día de mañana ni siquiera se realice la venta. Entonces, por eso se asume y se supone de que todo lo que está dentro de la contabilidad efectivamente pasó y es real. Hay otro principio bastante interesante que es el principio de partida doble. El principio de partida doble nos dice que toda acción dentro de la contabilidad tiene una reacción. Si existe una entrada de dinero, debe existir una salida. Y para ello utilizamos lo que es el debe y el haber. Más adelante hablaremos un poco más de lo que es el principio de partida doble. Otro aspecto que debemos comprender son las partidas contables. Las partidas contables son la unidad mínima de un movimiento contable. Es decir, ese pequeño nombre que le ponemos a una parte de una transacción financiera. Suponga usted de que yo ando por la calle y me voy a comprar 1 kilo de azúcar. Hay una persona que está vendiendo azúcar a $1. Tengo $1 en mi bolsillo. Toda transacción financiera se va a convertir entonces en algo, en un bien o producto o servicio o en dinero. Entonces, si yo compro el azúcar, de mi bolsillo va a salir el efectivo y va a ingresar a mi contabilidad en forma de azúcar $1. Entonces, en este caso, el nombre que yo le coloque a cada una de esas partes, la que entra y la que sale, va a ser lo que nosotros vamos a llamar partida contable. Las partidas contables se dividen por rubro, tipo y naturaleza. En este momento voy a explicar sobre los rubros de la contabilidad, de las partidas contables. Los rubros de las partidas contables son el activo, el pasivo, el patrimonio, los egresos y los ingresos. El activo no son más que todos aquellos bienes y derechos que tiene una empresa, que están representados o se pueden convertir en dinero. Repito, son bienes o son derechos. Es decir, el dinero en efectivo es un activo. Si yo tengo un teléfono, ese es un activo. Una casa es un activo. Un vehículo es un activo.
También están los derechos. Por ejemplo, cuando alguien me debe dinero, yo tengo el derecho a pedírselo en algún momento. Esos que se llaman cuentas por cobrar también son activos. También todo lo que yo pague por anticipado. Todo lo que yo pague por anticipado se convierte en un derecho y por lo tanto es un activo. Ahora hablemos del pasivo. El pasivo no son más que todas las deudas que yo tengo, es decir, todas las partidas que terminen en el sufijo por pagar van a ser las cuentas que vamos a tener como deudas u obligaciones. Pueden ser a corto plazo, pueden ser a largo plazo, pero siempre que tenga una deuda, ellas van a aparecer en el pasivo. Ahora, el patrimonio de una empresa está constituido por la cantidad que se aporta cuando vamos a comenzar la empresa. Es la semillita que aportan los socios para comenzar la empresa. Ese patrimonio va a ser igual a la diferencia, o sea, la resta entre el activo y el pasivo. Y vamos a poder observar allí qué ha pasado con nuestra empresa con el tiempo. El egreso no son más que todas las salidas de dinero que hay desde la empresa. Está dividido en costos y gastos. Los costos son todo ese dinero que sale de mi bolsillo, que sale del banco de la empresa, que se va a convertir en dinero a futuro. Cuando compro inventarios, por ejemplo, si yo compro mercancía para vender, esa salida de dinero para hacer esa compra, pues se va a convertir en un costo. Los gastos, al contrario de los costos, son un dinero que yo no voy a poder recuperar. Por ejemplo, cuando yo pago el alquiler o cuando pago comida. Si el dinero no se va a utilizar para hacer más dinero, entonces se convierte en un gasto. Y los ingresos son todas las entradas de dinero que hay en la empresa. Existen ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios. El ingreso ordinario es aquel que ocurre todos los días, lo que se hace por la razón social de la empresa. Por ejemplo, si yo vendo azúcar, esas ventas de azúcar se van a convertir en mi ingreso ordinario porque constantemente yo estoy vendiendo ese producto. Pero si mi empresa tiene un vehículo y yo lo vendo, el ingreso que haya por ese vehículo, pues se va a convertir en un ingreso extraordinario. Entonces, conocer los principios contables y las partidas contables nos van a ayudar a ir desarrollando nuestro razonamiento contable para poder llegar a lo que son los asientos. Un asiento contable no es más que la forma como nosotros hacemos la traducción del idioma normal al idioma contable de cada transacción financiera que ocurre. ¿Por qué debemos conocer las partidas contables para hacer un asiento? Para estar seguros y claros de cómo vamos a hacer este asiento, que tiene una estructura bastante interesante. Debe tener por lo mínimo dos partidas. Una partida que se acredita y una partida que se debita. No se dice dinero que entra y dinero que sale. Se dice partida que se debita y partida que se acredita. La partida que se debita va a llevar su monto por el debe y la partida que se acredita lo va a llevar por el haber. Esto cumple con el principio de partida doble que hablábamos en la parte de principios contables, ya que cada vez que hay un movimiento financiero siempre se mueven dos partidas, hay dos movimientos, uno que va por el debe y otro que va por el haber. Acción y reacción. En el caso de la transacción que hablamos hace rato de la compra del azúcar, lo que ocurre es que entra a mi contabilidad el azúcar, o sea, $1 en forma de azúcar y sale $1 en efectivo. Entonces, siempre voy a tener un dólar, solo que este dólar ahora se convirtió en 1 kilo de azúcar. ¿Ok? Esto me va a ayudar a ir comprendiendo cómo hacer los asientos contables. Pero desarrollar el razonamiento también tiene que ver un poco con el tema de la imaginación. Porque yo debo imaginarme qué está ocurriendo en ese momento para poder traducirlo al idioma contable. Los asientos contables se realizan en un libro que se llama el libro diario, que es un libro que es de 2 columnas. ¿Ok? En este libro nosotros vamos a poder observar cada una de las transacciones financieras que se van haciendo, obviamente en forma de asientos contables. Y cada partida va a presentar un resumen en el libro mayor. En Venezuela existen libros legales como lo son el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios, el libro de actas. También existen libros auxiliares como los libros de compra y venta que son necesarios para la declaración de IVA mensual de las empresas.
Las empresas también pueden llevar cualquier cantidad de libros que ellos quieran, pero los libros obligatorios, legales, son el diario, el mayor, el de inventarios y el de acta de asambleas. También es bueno que entiendas que si no comprendes bien todo lo que son los principios, las partidas, no vas a poder hacer un asiento contable y por lo tanto se te va a hacer más complicado pues hacer todo lo que es el razonamiento contable. La contabilidad no es una ciencia cerrada. De hecho, necesitamos la imaginación para poder ir pensando cómo se va a hacer un asiento contable. Una cosa que me funciona muchísimo a mí es que yo me imagino la situación que está pasando para yo poder hacer el asiento contable. Por ejemplo, si yo voy a los chinos y hago una compra, yo voy a recibir el producto, pero me dan una factura. En la factura me va a aparecer cuánto yo pagué por concepto de IVA y cuánto yo pagué por concepto de base imponible. Así yo puedo realizar el asiento contable. A partir de ahora, y es una recomendación, trata de pensar si vas en el autobús y compras un caramelo, pues cómo sería el asiento contable de esa compra. Si pagas el pasaje, cómo sería el asiento de esa compra. Si vas a recibes tu salario, cómo sería el asiento de ese ingreso, de ese salario en tu contabilidad. También lo que tienes en tu banco, cómo harías un asiento contable de las entradas que hay en tu banco o de las salidas que hay en tu banco. Este proceso de ir pensando, de irte imaginando cómo serían los asientos, cómo sería el proceso de hacer un registro contable, te va a ir ayudando a que tu imaginación se vaya desarrollando. Una de las cosas que ocurre mucho en esta época es que con la velocidad que tenemos en la vida, pues nos cuesta un poco usar la imaginación para realizar pues las transacciones financieras. Vemos todo en blanco o negro. Y también dentro de la contabilidad, pues hay muchísimas formas de hacer un mismo asiento. Te recomiendo que empieces a buscar material, que empieces a ver libros, que empieces a leer libros, que empieces a leer libros, que empieces a ver películas que tengan que ver con el área financiera para que tu mente se vaya empezando a formar en este razonamiento contable. Y obviamente que hagas cursos y talleres en los que te permitan seguir desarrollando este músculo que es el razonamiento contable. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy a este webinar. Esto es un resumen de lo que vimos pues el día sábado 29, pero espero que te vaya ayudando pues a ir obteniendo los conocimientos que necesitan. Genio Empresarial te invita como siempre a seguir nuestras páginas, a inscribirte con nosotros en nuestros cursos, talleres, charlas. Recomiéndanos con tus amigos y vamos a ir creciendo como el club de genios que somos. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Un abracito. Chao, chao.